tal vez algunos de ustedes ya me han escuchado alguna vez hablar, dar la meditación. Yo le llamo meditación, predicación, como ustedes vean. Antes, yo soy un poco tradicional. Me gusta la Biblia en físico, pero actualmente hay muchos medios por los cuales se nos facilita poder estudiar la Biblia o poder leer los versículos. Bueno, a mí siempre me gusta comenzar tratando de entender lo que nosotros sabemos del tema que yo quiero tomar. Yo tengo una pregunta muy sencilla para cualquiera que me la quiera contestar, y esto es voluntariamente. De no haber nadie, pues ya sí me tomaría la libertad de preguntárselo específicamente a alguna persona. Pero, ¿alguien conoce algo del significado de esta palabra? Si usted lo sabe, tenga toda la plena confianza de que no va a errar. Es su conocimiento. ¿Qué es la fe? Una pregunta muy sencilla, creo que se nos ha hecho muchísimas veces. Fe es confianza en Dios. Muy bien, Karen. ¿Alguien más? ¿Sí, hermano? La fe es la confianza de aquello que se espera. Muy bien, va muy bien, hermano. ¿Alguien más? ¿Creer? Creer en lo que no se ve. Yo creo que ya estamos parafraseando algo que casi la mayoría hemos escuchado en algún momento, ¿no? ¿Recuerda? ¿Sí? ¿Cómo? Tener la convicción de algo que se espera, que es similar a lo que dijo el hermano. Entonces, en resumidas cuentas, Eduardo, por favor, si me puedes poner la diapositiva para que los hermanos puedan ver algo. Hay un versículo que yo pensaba que alguien me iba a decir, bueno, voy a citar el versículo de Hebreos, porque es el más conocido, la verdad, sea cualquiera de las religiones o cualquiera de las denominaciones cristianas, este versículo es como una base para tratar de entender la fe. ¿Por qué este tema? Y yo me lo pregunté a mí mismo. ¿Por qué la fe? Porque... Amén. ¿Cómo se llama, hermano? Discúlpeme. Paco. El hermano, yo no sé si ustedes creen en eso, pero yo siento que el Espíritu me dice, tú dije esto y el hermano Paco va a terminar diciendo esto. Y así sucesivamente el que quiera decirlo, porque así trabaja el Espíritu Santo. Yo creo en eso. Hermano Paco, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo me preguntaba esto porque actualmente hay que entender que muchos de nosotros creo que nos estamos equivocando en entender este concepto, en fe. Sí, hermano, dígame. El que halló a Dios es porque cree que hay, ¿no? Ok. Bueno, yo he escuchado a muchas personas de entender que la fe es poder. Hace poco en la mañana estábamos estudiando, así que yo siempre no creo en las casualidades, sino en la inspiración divina. El hermano Casildo dijo algo que me dejó como de, wow, esto es muy bueno. La fe para muchos es poder, es milagro, ¿sí o no? Cuando las personas escuchan el término, sí, hermana, sí. Confiar en ti mismo o confías en lo demás. Bueno, en términos humanos o para nosotros mismos, pues podría ser, sí, hermana, sí, hermano, perdón, dígame. Aceptar sin entender. Bueno, vamos a estudiarlo. Ya vieron que en nuestra mente muchas veces pasa mucho conocimiento
y es bueno saber de dónde procede y si en realidad puede ser cierto o puede ser falso. Porque hay que entender algo. La vida del cristiano es un constante acercamiento al conocimiento de Dios. Sí, hermana. La fe es no dudar. Ok. Pues ahora quiero que estudiemos, según la Biblia, qué es fe. Y como ven, yo creo que se ve muy bien. No sé si leen la letra, tal vez los de atrás les cuesta un poco, los de adelante es mucho más fácil. Tenemos el versículo. ¿Quién puede recitar el versículo? Alguien que tenga una voz fuerte, ¿sí? Sí, pero una voz fuerte. Yo quiero una voz que diga como convicción, con convicción, valga la redundancia, con convicción ese versículo. A ver. Ok. Y todos cuando escuchamos ese versículo y creemos que entendemos qué es esto. Pero para entender, y eso lo aprendí, y saben, es interesante, lo aprendí de una maestra de español. Para entender, cuando estaba con lo del posmodernismo y el vanguardismo y todos esos poemas que eran complicadísimos entenderlo, ella decía que había que entender las cosas palabra por palabra. Primero, la fe, y ya dice, ¿quién escribió esto? ¿Quién escribió Hebreos? Ok, todos reconocemos que Pablo era una persona muy educada, de mucho conocimiento, pero por inspiración divina y porque era un lector nato, ¿no? Entonces decía, él da un significado. La fe es la convicción. ¿Qué es convicción? ¿Cómo? Estar convencido a ciencia cierta. Ok, muy bien. Bueno, esperar qué. Pues si tengo convicción, dice, es la convicción, no, perdón, es la certeza, perdón. La certeza de lo que se espera. ¿Esperar qué? ¿Y qué certeza? ¿Qué es la certeza? Estar seguro. Auténtico. Ok, vamos muy bien. ¿Esperar qué? ¿Qué esperamos? Ok. Y dice la convicción de lo que no se ve. Uy, hermana, no sé qué le... Bueno, Eduardo, no, perdón, sí, recuerdo que, discúlpeme, que creo que sería para acá, ¿no? A ver, ahí, sí. Ok, a ver, sí, ahí mismo. Ok, vamos a ver. En sencillo, las palabras tienen un significado. Certeza, según yo lo busco, porque bueno, estamos en España y el idioma español se rige por las personas que saben mucho de dónde proceden las palabras. La Real Academia Española dice que certeza es conocimiento seguro y claro de algo. ¿De qué estamos claros y seguros nosotros? Wow. Julio, ¿no? No, pues no hay otro Julio. Dígame. Ah, no, es cierto, sí tenemos a Julio Mayor, pero no lo veo. Ok, Julio Junior, ¿de qué estás seguro en esta vida? Amén. De que Jesucristo viene pronto. A ver, el segundo significado dice firme adhesión de la mente o algo a algo conocible sin temor a errar. Sí, hermano Casildo. El hermano, sí, lo siento, hermano, es que yo doy la vuelta y no veo, sí. No, diga lo que iba a comentar por... Ajá. Ok, ahora, ahí vamos a esto. ¿Y ustedes están seguros
¿Tienen la certeza? ¿Quién les dijo eso a ustedes? Todo eso que me están diciendo, que Cristo viene, que, bueno, lo que más mencionaron es que Cristo viene, eso me gusta mucho y me asombra. Pero ¿quién le dijo eso a ustedes? ¿Ves qué bonito? La escritura es tan perfecta que cuando el Espíritu Santo, cuando se estudia la Biblia, se estudia su palabra con el Espíritu Santo, es que todo encaja. La fe viene por el oír. ¿Y saben por qué menciona el oír? Y esto lo entendí por un hermano que me mencionó. Si hubiese sido en el contexto de ahora, la fe viene por el leer. O, bueno, en muchas situaciones por el leer, el oír, para ser inclusivo. Pero en ese entonces no todos tenían la libertad de tener un manuscrito ahí. Recuerden que Pablo menciona, todos estos versículos los dice Pablo. Pablo lo menciona porque en ese entonces no existía el Nuevo Testamento. Que existía era... Entonces, y solo se hacían esos, tengo entendido que solo los escribas, todas estas personas que tenían mucho dinero podían comprarlo, podían hacer, pero la mayoría de las personas no lo tenían en casa, como ahora lo tenemos. Si ahora fuese así, la fe viene por el estudiar. Ok, entonces, vamos encaminando. La fe no es exactamente un milagro o un poder como muchos creemos. Encaminamos a que la fe, de cierta forma, es conocimiento. Sí, hermano. Hermano, me va a dar algo en el corazón, me va a dar algo en el corazón. Deuteronomio, sí, hermano, ya voy. Solo quiero que ustedes vean, porque voy a esto. Deuteronomio, capítulo 6. Porque esto es importante. Hace poco estábamos en Sociedad de Jóvenes, que los invito, sé que no debería ser cierto, los invito a Sociedad de Jóvenes. Estudiamos este tema de por qué muchos jóvenes, incluso por qué mucha gente de contemporánea de nosotros ya no está con nosotros. Entonces, Deuteronomios, el hermano Paco es muy sabio. Deuteronomios capítulo 6, si ustedes quieren leerlo todo, léanlo todo. Pero quiero solo tomar esto que dijo el hermano Paco. Por cierto, el otro versículo de el oír, la fe viene por el oír la palabra de Dios es Romanos capítulo 10, versículo 17, por si tienen que buscarlo. Todavía ahí no va a aparecer, porque yo solo pongo la presentación, pero yo prefiero mejor que ustedes vayan y abran la Biblia. Deuteronomio capítulo 6 dice... Ok. A ver. ¿Cuál versículo tomo? Porque todos están muy bien. Dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios. Mandó que os enseñara para que los pongáis por obra en la tierra, a la que vais a pasar para tomarla en posesión. Estamos hablando del pueblo de Israel. Sí, dice, oye pues Israel y cuida de ponerlos por obras para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliques, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El Dios del padre de Israel, ustedes saben quién eran los padres de Israel, ¿no? Empecemos por Abraham. Y antes de Abraham, de cierta forma, fue padre de quién? A ver si saben la genealogía. Estudiamos la Biblia. Digamos que antes de Abraham, porque ya Abraham es otra trascendencia, pero antes de Abraham se las dijo ¿a quién? Sí, pero yo quiero, no me digan toda la genealogía, quiero a los personajes a los que Dios habló, porque todas estas palabras vinieron de generación en generación. Algunas se perdieron, otras no. Empecemos desde Adán y terminemos por Noé, y después del diluvio siguieron los hijos de Noé y así sucesivamente hasta llegar a Abraham. Después de Abraham llegó a Isaac, después de Isaac llegó a Jacob, que se dijo Israel, y después llegaron a las 12 tribus. Y después de las 12 tribus llegaron, bueno, a todos los profetas, a todos los jueces, a todos los reyes, llegaron hasta Jesús. Después de Jesús llegaron a los apóstoles, y a los apóstoles llegaron hasta ¿dónde? A nosotros.
Y en ese entonces no había internet, sabían ustedes, para conservar tantas cosas. Ese es el poder de Dios de esa forma. Entonces, lo que ya decía el hermano era el versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos y le hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. ¿Cómo conocí el evangelio yo? Fue de esta forma. Mi vecino todos los días a las 4:30 de la mañana estaban cantando y estudiando la Biblia. Y me despertaban todos los días, porque yo tenía como 5 años. Ustedes dirán, ¿cómo se acuerda? Pero sí me acuerdo. Gracias a Dios, me ha dado una muy buena mente. A los 5 años, más o menos, me dio curiosidad y le dije a mi mamá que si podía ir, qué estaban haciendo. Yo era vecino y claro, la señora muy amablemente me invitó. Cuando miré, yo hasta da un poco de miedo, todos estaban en círculo con su Biblia, hasta el más pequeño, que había uno que ni sabía leer. ¿Por qué tenía la Biblia? No lo sé, pero lo tenía. Todos tenían su Biblia. Unos se dormían, otros estaban más despiertos. Valga la redundancia, los que se dormían, soy sincero en decirle a esa familia, los que se dormían son los que están fuera, los que nunca pusieron interés. Los que sí ponían interés, aún siguen en la iglesia. ¿Saben de cierta forma por qué? Porque la fe viene por el oír o por el estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué se conserva? Ahora, la fe, y vuelvo a repetir, la fe no es un milagro, no es un poder como se lo imaginan muchas religiones o muchas personas. Empezamos por el conocimiento. Es lo que yo sé, lo que yo soy. Más que lo que sé, es lo que yo soy. Porque muchos tienen conocimiento, pero no tienen fe. Ahora vamos a tomar ese otro punto. Bueno, hablando sobre nuestras convicciones es otra cosa. Cuando yo tengo fe, es todo lo que yo he aprendido. Permiso, hermano. Es todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo estudio. ¿Cómo sé que esto es fe y no solamente conocimiento, como les pasó a los fariseos? Porque el Espíritu de Dios me hace que yo estudie la Escritura no para ser una persona ilustrada en conocimiento, sino para cambiar mi vida, mi forma de ver, de pensar, de actuar. Ahora, ¿por qué digo esto? Hay un versículo que aparece en la pantalla seguramente más adelante, es que yo no puedo seguirme exactamente con eso porque no estoy acostumbrado, pero hay un versículo que ustedes lo conocen bien. Mas los frutos del Espíritu, y estamos hablando del Espíritu Santo, no, más los frutos del Espíritu, ¿qué cosas son? El primero, ok, voy a buscárselos para que vayamos en orden. No, este es para acá, perdón. Mas el fruto del Espíritu es, ok, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Si la fe es un producto del Espíritu y la fe es conocimiento, el conocimiento lo da Dios. Si alguien quiere sabiduría, ¿y a cómo se la pedimos? Dice, yo me voy, y lo acabamos de estudiar en la cartilla, ¿se acuerdan? Bueno, en la lección. Dice Jesucristo, es que yo tengo que irme. Les sale mejor a ustedes que yo me vaya, porque les voy a dejar al Espíritu Santo. Ese que les va a ayudar a entender todo lo que yo digo y voy a decir más adelante. Ahora, la fe, y ya vamos a dando un concepto, la fe es un conocimiento que lo provee el Espíritu Santo a través del estudio de la Biblia. No puede haber una persona que tenga tanto conocimiento y que esta persona no vea la necesidad de poner en práctica ese conocimiento. Porque si no lo pone en práctica, es que el Espíritu Santo, y yo sé que ustedes dirán, no, eso no se puede decir, el Espíritu Santo no está en esa persona. Ustedes han conocido, yo lo he conocido, a personas que saben tanto que yo me asusto. O sea, si usted le pregunta, ¿qué dice en Habacuc
3, y se lo saben literalmente. Porque una cosa es memorizarme la Biblia y otra cosa es estudiarla, ponerla en práctica, dejar que el Espíritu Santo me enseñe cuál es y debe ser mi fe. Es muy diferente creer que yo lo sé porque lo leo a que yo lo sé porque lo vivo. La fe es una forma de vivir. Por eso es que es complicado esto también porque, miren, por un lado, imagínense, leemos que Jesucristo decía, bueno, si tienen fe como un granito de mostaza, y entonces ya dijimos, como un granito de mostaza es en porciones, bueno, yo conocí la granito de mostaza acá, y es muy pequeño, entonces uno dice, en porciones, entonces la fe es porción, no se trataba sobre eso. Ahora quiero que hagamos un ejercicio, pero por favor, estén conmigo, no sé si se me están durmiendo, pero espero que esto no sea para mal. A ver, cierren los ojos todos. Quiero que me cierren los ojos todos. Y al primero que le veo los ojos abiertos, lo hago pasar adelante, que me ayude a predicar. Ok. Cierren los ojos todos, por favor. Por favor, se los pido por favor. Todos los ojos. Y solo quiero que escuchen. Hagan silencio, los niños, silencio. Cierren los ojos los niños. Solo escuchen algo. Abran los ojos. Yo lo voy a preguntar así sencillo. Hermano Casildo, ¿usted sabe, no diga el nombre, ¿usted sabe de quién es esa voz? ¿Usted sabe de quién era esa voz o no la escuchó? No diga el nombre, pero ¿usted lo conoce? ¿Usted, hermana Elvira? Pero no lo diga, ok. ¿Usted también? Ok. Hermana, ¿usted lo conoce? Es de un hombre, eso es característico, es de un hombre, pero no lo conoce. ¿Usted, hermano? Sí, lo conoce, ¿no? Ok. La pregunta es, hermano Casildo, ¿por qué conoce la voz de ese hombre? Es amigo suyo. Usted ha hablado con él, ¿no? Ya. Ok. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre del hermano que habló? Muy bien, muy bien. Ok. ¿Qué pasa con la fe? La fe es este ejercicio que hemos hecho. Cuando una persona conoce a través del estudio de la Biblia, lo que pasa es que el Espíritu Santo le dice, solo tienes una opción. Primero, lo que dijo el hermano Antonio, Jesucristo está pronto por venir, lo estudiamos aquí, el Espíritu Santo nos dice, mire, prepárate. Te dice, los frutos del Espíritu, necesitas del Espíritu. Te dice, ¿por qué estamos en la iglesia el sábado y no el domingo? Todos los adventistas del séptimo día entendemos que lo dice la Escritura, porque el Espíritu Santo nos inspira, ¿sí o no? Esa es la convicción, o no están convencidos de que el día de reposo es hoy. Eso es el Espíritu Santo, aquel que te dice que lo que dice la Escritura es lo correcto, porque lo dice Dios. Y ahí es donde decía la hermana, que yo difiero de la hermana, no es como humanamente venimos y a nuestro Padre le estamos preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Si usted comenzara a cuestionarse cada cosa que Dios hace, su mente se confundiría tanto, porque la forma de pensar de Dios es, primero, que es divino y usted es humano, usted puede morir, el Señor no, desde ahí usted ni entiende ni comprende. Y ahí es esta parte de la fe, que es lo que dijo la hermana. Génesis capítulo, permítanme porque no quiero, Génesis capítulo, ya le digo que lo tengo aquí, capítulo 3, versículo 8. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto. Dios se paseaba como yo me estoy paseando por toda la iglesia, perdón, ¿verdad? Pero esa es mi costumbre. Ok, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz
en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Nosotros fuimos creados para vivir en solemnidad, respeto, adoración a Dios, verlo cara a cara. El pecado causa que, como dice Adán, tuve miedo y yo no quería ni verte. Al pasar de los años, después de Adán, vemos a Abraham hablando a Dios, hablando directamente con Dios, no verle cara a cara, pero al menos escucharon su voz, como el hermano Salva. Estas personas, como Abraham, se acostumbraron a escuchar la voz de Dios y reconocían la voz de Dios. De cierta forma, su fe aún estaba basada en una escucha directamente. Pero ¿cuán mayor fe debe ser la de nosotros? Porque hasta el momento yo o alguno de ustedes ha escuchado directamente la voz de Dios. Cuando hablo directamente, no crean que es que no le digo a través de su palabra, estudiándola, o a través de un hermano, a través de la radio, porque así lo sentimos, ¿no? Pero que lo hayan escuchado directamente, al menos yo no. Yo he escuchado a través del Espíritu Santo su llamado, a través del estudio de la Biblia, pero directamente no. Esa es la parte de la fe que es un misterio. ¿Por qué necesitamos la fe? ¿Por qué es tan importante entender cuál es mi fe? Es porque si yo no tengo la convicción de lo que no puedo ver, si yo no estoy seguro que a pesar, porque van a venir muchas personas, e incluso actualmente, si usted habla con cualquiera que literalmente no cree en Dios, le va a decir que esos fueron hechos por hombres, ¿sí o no? Incluso hay religiones que ya sacan otras versiones de cosas, de palabras, de lo que sea. Y claro, si su convicción está en que yo lo creo porque el hermano Luis lo dijo y no porque la palabra de Dios lo dice, tarde o temprano su fe cambia. No es que es falto de fe, sino que cambia. Razón número 1 de esto es que Ascensión, ¿no, hermana? Hermano Felipe, ¿cómo? Ascensión, ¿no? Sí. La hermana Ascensión, que ustedes no la ven, es de las pioneras de la iglesia de Murcia, la iglesia central de Murcia. Ella una vez asistió a Sociedad de Jóvenes por la tarde y ella me dice, ¿sabes? Me dice, hace muchos años, cuando la iglesia comenzó, nosotros hacíamos esto. Y lo mismo que ustedes hacían, lo mismo lo hacíamos nosotros. Y la iglesia estaba llena y éramos todos y nos gozábamos. Eso se llama fe. ¿Por qué cambian las cosas? Porque muchas veces nuestra fe cambia, pero ese cambio no es una fe verdadera. En muchas situaciones cambiamos porque todavía nos faltó fe. ¿Qué pasa ahora? Y díganmelo así, yo en Sociedad de Jóvenes, que lo repito mucho, pero esa es una forma de ayudarles a entender esto. En Sociedad de Jóvenes, el sábado pasado hicimos una dinámica que el hermano Antonio estuvo. La iglesia adventista tiene 28 creencias. Esas 28 creencias, según el estudio que usted y yo debíamos haber hecho, está basado en la Biblia, la palabra de Dios. Esa es nuestra fe como cristianos. ¿Qué pasaría si yo de las 28 solo me sé 5 y el resto de las 23 no me las sé? ¿Está completa esa fe? ¿Ah? Hace mucho escuché una hermana decir que, bueno, es que yo no me la sé, pero no importa. Yo cuando mire que las cosas estén cambiando y esto y lo otro, yo voy a saber porque el Espíritu Santo me lo va a decir. Pero ¿cómo se lo va a decir? Si no puede hablarle directamente como se lo hizo a Abraham. Se lo habla a través de ¿qué cosa? Y si usted no estudia la palabra de Dios,
¿cómo cree que el Espíritu Santo le va a poder ayudar? Cuando las cosas comiencen a cambiar, cuando los falsos profetas y las personas que crean y digan, saben que esto es muy común actualmente, ya ni utilizamos el escrito está. Yo opino, yo pienso, es que ya ni el escrito está, se escucha mucho porque ¿saben qué es otra cosa? Estamos perdiendo nuestra fe. Estamos perdiendo el estudio de la Biblia. Estamos perdiendo esa reacción como la del hermano Paco, que cuando yo iba a terminar de decir algo, él dijo, ya sé por dónde va. Este hermano, ¿saben qué sucedía de eso? ¿Y saben por qué doy ese ejemplo? Porque yo me imagino que cuando hablamos de lo más cercano, el ejemplo más cercano era la iglesia de los apóstoles. Llegó un punto en el que todos vivían para todos y solo para predicar el evangelio. ¿Cómo estamos? Si nuestra fe es que Cristo viene, porque es lo que más repetimos, Cristo viene pronto, ¿qué estamos haciendo nosotros para prepararnos? Ese siempre es el llamado. Ahora, yo quiero terminar con esto. ¿Por qué es importante? Ok, ese versículo, Efesios. Sí, el fruto es fe. No, el fruto del Espíritu, cuando una persona... A ver. A ver. Ok, sí, es que yo la verdad no lo llevo así porque no estoy adaptado, pero sí quiero decirles esto. A ver, a ver. Aquí, este versículo, Efesios 2, capítulo 8 y 9. Porque por gracia, ¿por medio de qué? Suena muy radical lo que le voy a decir y yo sé que tal vez me dirán, no, eso no significa eso y se levantarán eruditos a decir que no. Pero yo creo que lo más sencillo hay veces es leer la Escritura y lo que el Espíritu dice, lo que sin prejuicio, lo que tú quieres estudiar para tu salvación, pues entonces léelo así como tal, por medio de la fe. Nadie puede entender la gracia si no estudia, si no escucha la voz de Dios. Y nadie puede tomar parte de ese don. La salvación, la gracia, la fe, todo es relacionado. Ahora, quiero decir esto. La gracia y la fe no son dos contextos, dos cosas distintas. Primero, porque yo conozco la gracia, o sea, ¿cómo conocimos el cristianismo? Fue a través de la palabra de Dios, que es conocimiento, a través del Espíritu Santo porque me inspiró a poder estudiarlo. Y conozco la gracia por esa parte. Ahora sé que puedo entender qué es la gracia. La salvación, ¿por qué? Sí, la salvación, ¿por qué? Porque yo no puedo entender la salvación sin estudio. Eso de que salvo porque soy salvo y ya está, eso no. Yo no puedo entender qué es la salvación, por qué me la dio, quién me la dio, qué hizo para darme la salvación. A ver, algo muy sencillo. Un versículo que me hable de salvación. Santo Dios. A ver, San Juan 3:16, el versículo, yo se lo voy a preguntar a un niño porque a mí me lo pregunto, lo siento, discúlpeme, pero en mi iglesia a los niños que nos agarraban así porque se suponía que nos ayudaban a memorizar los versículos porque es importante. A ver, porque de tal, si eso no me habla de que hay alguien que vino a morir por mí para que me salvara, ¿qué puedo yo entender de salvación? Ok, dice,
esto no es de nosotros, porque voy a explicarles esto. La voluntad es de cada uno. Discúlpeme, pero ese reloj está mal, ¿verdad? Santo Dios, me estoy llevando mucho tiempo. Voy a ir terminando. Sí, es que yo miraba y ahora que no avanza, pues, perdón. Ok. De esta forma, esto no es de nosotros, porque la salvación ni fue por mí, ni fue por usted, ni fue por nadie. O sea, yo no puedo salvar a nadie. Es Jesucristo. Eso lo entendemos según la Escritura. No hay ningún nombre dado a los hombres en el que podamos. Ok, eso es sencillo. Lo entendemos porque el Espíritu Santo nos ha dicho. Muchas personas lo pueden leer, pero si no aceptan la voz del Espíritu Santo, nunca van a poder entenderlo. Ok, no por obras. Y esto es que esta parte es la de la fe que me hizo estudiar tanto, porque primero la salvación dice que por la gracia de Dios nos salva por la muerte de Jesucristo. Esto lo conozco, mi fe la conoce por estudio de la palabra de Dios. Por esa razón es que yo tomo parte de esa salvación, por la fe. Por eso dice mediante la fe. Esto no es de nosotros, ya lo entendimos, pero no por obra. Ahora, hay otro versículo que dice que la fe sin obras, ¿cómo entiendo eso? Entonces, una persona puede tener fe, se puede salvar, pero no va a ser por obra, pero al final el que tiene fe tiene que hacer obra. Y yo me comienzo a preguntar, ¿y cuál será ya en esto lo que me quiere decir Dios? Esto yo creo que trato de resumirlo para ir avanzando porque ya se nos fue el tiempo. Permítame. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? Hace una pregunta, este sería Santiago. ¿Puede acaso su fe salvarle? Ahora, no está hablando de la fe que estamos hablando anteriormente, sino de aquellos que creen que por tener conocimiento, solo el conocimiento, ¿se acuerdan los fariseos, no? Esa gente tenía mucho conocimiento, hasta le tentaba a Dios con la misma escritura. Una persona puede tener mucho conocimiento y esa es su forma de pensar, que esa es su fe, o esa es su fe, ese es su credo, y estar seguro de eso, pero no necesariamente es la fe de la que habla Santiago. La fe de la que habla Santiago es esta. Dice, si un hermano o una hermana está desnudo y le hace falta comida diaria, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados. Esto es común. Yo recuerdo un hermano que decía, eso de que va alguien a la iglesia, y no lo digo porque hay alguien aquí, ¿verdad? Me perdonan por eso. Va alguien a la iglesia y está necesitando, y el hermano, oremos por el hermano para que... Es que es complicado porque nuestra fe diría, hay que orar, ¿sí o no? Santiago mismo dice, si hay alguien enfermo, pues hay que orar. Pero al mismo tiempo Santiago te dice, pero la iglesia está, o sea, no la iglesia, el cuerpo de Cristo, el seguidor de Cristo, hace lo que Cristo hizo. Imagínense eso, y dice alguien, no, pero es que yo no puedo dar porque yo soy más pobre que el que está ahí. ¿Hubo alguien más pobre que Jesucristo? A ver, que levante la mano el que ha sido más pobre que Jesucristo. Porque según la Escritura dice, yo al menos no tengo ni a dónde dormir. Yo creo que lo más, al término de más pobre que Jesucristo, y me perdonan si no es ofensivo esto, sería, se lo digo, yo aquí en Murcia o a España, vine a experimentar lo que se llama frío. En mi país no existe tanto frío como acá, o tanta calor. Hermanos, yo la primera vez pasé y miré unas personas acostadas entre lo del banco, ¿saben? Siempre se ponen por las orillas de los bancos y estas cosas. Hermanos durmiendo a las 10 de la noche, yo con guante, tenía como 5 camisas encima la primera vez y ellos solo tenían una manta. Si puedo decir que alguien es similar a lo que
lo que tenía Jesús en eso, pobre sería este tipo de persona que no tiene ni a dónde dormir. Y aún así, ¿qué hacía Jesús? Pedía prestado, hermano, para ayudarle a otras personas. Entiéndanme esto. Cuando había hambre y le dice, creo que fue Pedro, le dice, bueno, despídelo, Señor, porque ya ya mucho tiempo hay que buscar qué comer y esto. Le dicen, denle de comer. Y no había nadie que dijera, bueno, yo voy a soltar el dinero para darle a todos, porque no es así. Vino un niño, que eso es lo que más me gusta, que tenemos que aprender. La fe consiste en esto, aprender de todo lo que la palabra de Dios dice. Desde el linaje más humilde pueden haber las acciones más grandes. ¿Ok? Y pidió prestado 5 panes y 2 peces, o estoy al revés. Creo que así es, ¿no? Y le dio de comer a todos. Porque lo que Santiago decía es, si tú profesas algo, según conocimiento, tu conocimiento puede ser mucho, pero si tus acciones, según ese conocimiento, no revelan lo que tú sabes, entonces tu fe es muerta. Sí, hermana. ¿Ah? O sea, el conocimiento, diríamos esto, los demonios saben que Dios existe, ¿sí o no? Saben que va a venir Jesucristo de regreso, ¿sí o no? Saben todo lo que, incluso hasta más, sabrán más que nosotros. Pero sus acciones no demuestran su conocimiento porque falta la inspiración divina, falta el Espíritu Santo, que es lo que nosotros necesitamos entender esto. Ahora, y voy a terminar en esto, es ¿por qué es necesaria la fe para la salvación? Y la fe sin obra es muerta. Y por lo tanto, este versículo que leíamos antes de que no por obras para que nadie se gloríe es por esta razón. Hay versiones de una fe que no es bíblica que dice, pero si yo no le hago mal a nadie, pero si yo soy una buena persona. La salvación no viene porque usted haga buenas o cosas malas. Porque, seamos francos, yo he visto en las noticias a personas que no creen ni en Dios y regalan tantos millones. Imagínense si las personas se salvaran por regalar cosas o por esto exactamente, solamente por esto. No. La salvación viene porque entiendo a Jesús, porque conozco a Jesucristo, porque conozco su voz y Él me conduce a la salvación. Y sí, hermano. Romanos 4 del 1 al 5. Léamelo, hermano, ya que lo tiene, léalo porque si no ya me avanza y voy terminando con esto. Ok, eso mismo. Primero, creo que es importante entender esto. Yo no puedo hacer obras porque un hermano el sábado pasado creo anterior, me dijo esto, pero de nada sirve tener conocimiento si no lo ponemos en práctica. Entonces les voy a decir algo. El problema de esto es que lo que creemos que es conocimiento no es conocimiento. Es solo entendimiento humano, no divino. Porque cuando usted y yo escuchamos la voz de Dios, estudiamos su palabra, tenemos conocimiento, no hay otro camino que hacer la voluntad de Dios.
obrar. No hay otro camino. Por eso, yo no sé si me estoy saliendo, pero hay un punto, alguien que le preguntó, Señor, ¿y cómo conocemos que quién tiene el Espíritu de Dios y quién no? ¿Qué dijo el Señor? Por sus frutos. Eso es sencillo. Cuando una persona, es que no sé, tal vez eso dirán, eso es juzgar, no sé si se entraría eso, pero lo que yo he entendido desde que he entrado a la iglesia es que dentro de la iglesia habemos todo tipo de personas, porque este es un hospital, todos fallamos, no hay ni uno que ha sido perfecto. Habrá uno que es obrador en todo, y habrá otro que creamos que no obra, pero eso no lo determinamos nosotros. Lo que sí podemos determinar es que necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios para comenzar a orar. No se puede obrar, o sea, no se puede tener fe según nosotros por la obra. No, se tiene fe, inicia estudiando, hablando con Dios. Ahí inicia la fe. Cuando yo ya tengo esa fe, el conocimiento y aprendo a escuchar la voz de Dios mediante el Espíritu Santo, entonces yo obro. No es al revés, que es lo que decía esto. Por eso no podemos decir que somos salvos por las buenas cosas que hagamos, porque a la final, ¿qué podemos decir? Yo por estar sirviéndole a las demás personas, digo, bueno, da igual estudiar y no estudiar, yo ya sé que hay que hacer buena obra. No es cierto. ¿Saben por qué? Me gustó algo que dijo, no sé si el pastor Pablo Armero dijo algo muy importante. Es interesante que hasta la fecha predicamos de todo menos de las verdades bíblicas, menos de nuestra fe. Somos tan como de sábado, tan como de alimentación, tanto como de, no me acuerdo qué otra cosa mencionó, y tiene razón, porque hasta el mundo nos conoce por eso, por los que guardamos el sábado, ni tan siquiera nos conocen por aquellos que dicen, exactamente, o aquellos que dicen, las personas que tienen conocimiento de las profecías, de las personas que tienen, ¿qué les digo? O que predican el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No nos conocen por esas cosas que deberían de conocernos porque esa es nuestra fe. Al menos yo considero que eso es así. Porque cuando yo conocí la iglesia, yo se lo digo, lo que más me impactó es que yo yo al pastor, yo solo escuchaba que decía, y vayan, busquen en la Biblia, y cuando miraba, yo creo que, porque teníamos que tener la Biblia, y nos decía, tú busca esto, tú busca el otro, esto, el otro, y cuando miraba, es que ese hombre solo hablaba de este versículo completa, este otro. O sea, al final, uno entendía lo que creía. Ahora, es importante, y yo les digo esto por mí, me han escuchado a mí. Seguramente alguno de ustedes dirá, no, eso no es lo que yo creo, o eso no es lo que yo aprendí. Pues eso es lo importante, ir a estudiar la Biblia. Yo les decía a los hermanos en Sociedad de Jóvenes, es importante que usted y yo reforcemos nuestra fe, pero no esperando que el pastor o un hermano venga a predicar los sábados y yo quedarme solo con lo del sábado, porque entonces nuestra fe va a faltar. La fe se perfecciona en las pruebas y las pruebas se logran vencer con el Espíritu de Dios y el conocimiento de su palabra, que eso lo hablamos en la mañana solamente. Entonces, termino con esto. Ahora, sí existen los milagros con respecto a la fe porque Jesucristo lo dijo. Es poder. Pero ¿saben en qué consiste el poder? En que el hermano Casildo, que es muy amigo del hermano, que se me fue, el hermano Salva, supónganse que el hermano Casildo tiene una gran necesidad, conoce al hermano Salva, sabe quién es y sabe que puede ayudarle. Como es su amigo, va y le pide ayuda a él. Y él sabe que lo va a ayudar porque es su amigo.
Así funcionan los milagros. ¿Por qué no hay milagro? Porque hasta Satanás hace milagros, ¿no? Hasta ellos hacen eso. Entonces, ¿por qué? Porque como no aprendemos hasta en lo más sencillo a tomar decisiones, porque no escuchamos, no aprendemos a escuchar la voz de Dios, porque saben, hasta eso me gustó de la hermana, yo solo sé que es su nombre. ¿Saben qué tan sencillo es para el cristiano cuando aprendemos el lenguaje de Dios? Se nos es fácil saber discernir entre lo que proviene de Dios y proviene de Satanás. Cuando hubo un debate ahí y Pedro quiso decirle algo a Jesús como de, esto no es, ¿qué dijo Jesús? Apártate. ¿Cómo sabía que esas palabras eran de Satanás? Porque Jesucristo sí conocía la voz del Padre, sí sabía cómo funcionaba su forma de hablar. Por esa razón les digo, si estamos ahora mismo, estamos seguros de lo que creemos, yo los invito, desde el más pequeño o del padre, a compartir. Dice, se lo dirá de generación en generación. ¿Saben qué es importante? Yo creo que ahora los padres no se los decimos. ¿Saben por qué? Porque ni nosotros mismos sabemos en lo que creemos, de nuestra fe. Por eso es importante estar seguro de lo que creo. Y como dice el versículo, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Espero con Dios que todos nosotros, hoy sábado, primero no hayamos finalizado cansados de escuchar las mismas palabras tal vez. Yo se los digo, hace 3 años que vine aquí, mi fe ha estado cambiando. Y por eso he predicado este día hoy. No por ustedes, lo he hecho por mí. Mi fe ha cambiado y me pregunto por qué. Y la respuesta yo mismo me la he dado. Bueno, no yo mismo, el Espíritu Santo me la ha dado. Me ha faltado. Me ha faltado, hermano. Me ha faltado estudiar su palabra. Me ha faltado arrodillarme y orar a Dios y aprender a escuchar cuál es su voz y saber discernir cuándo las cosas son de Dios, cuándo debo cambiar y cuándo no. Me ha faltado. Yo espero que a ustedes no les falte, pero si les falta, eso es lo hermoso de la gracia de Dios. Aún tenemos tiempo para aumentar nuestra fe. Amén. Que Dios les bendiga.